Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica del módulo número uno del aula Fundamentos de Bases de Datos. El día de hoy pues estaríamos realizando, de acuerdo a nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, la sesión sincrónica de bienvenida, no de bienvenida al aula, sino correspondiente al módulo número uno de nuestro curso. Como ustedes saben, yo de esta sesión sincrónica estoy grabando un video de lo que estamos realizando en este momento, y ese video lo cargaré posteriormente en una plataforma que me permita compartirlo y dejárselos a ustedes por medio de ese módulo de sesiones sincrónicas, y también por medio de los anuncios y el correo electrónico que les he enviado cada vez que realizamos una sesión sincrónica, para que precisamente ustedes visualicen estos espacios y estas sesiones que se realizan en el curso, y de esa manera pues puedan aprovechar todos los recursos que establece y ofrece la universidad para que ustedes puedan desarrollar esas competencias que se buscan con el aula. Como lo saben, yo durante el desarrollo de la sesión sincrónica procederé a compartir la presentación o unas slides que tengo preparadas para el desarrollo de la sesión. Por lo tanto, si a medida que se desarrolla la sesión sincrónica alguno de ustedes se conecta y tiene alguna duda, alguna inquietud, pues lo invito a que la presente por medio del chat que tiene esta plataforma, y una vez yo finalice esa presentación daré el espacio a resolver dudas o resolver inquietudes. Em, Además de esto, pues les recuerdo que es importante que tengan en cuenta las fechas de realización, de desarrollo y de presentación de las actividades que se deben entregar en el aula, porque el siguiente día, lunes 14 de septiembre, tendrá vencimiento la primera de las actividades evaluables del curso. Y como ustedes lo conocen también, el cierre de esa actividad será a las 8 de la mañana, de igual forma que tienen cierre todas y cada una de las actividades evaluables dentro del curso. Por eso la invitación es a verificar muy bien estas fechas que se encuentran allí estipuladas, y obviamente pues a participar oportunamente dentro de esos espacios. Bien, el módulo número uno de nuestro curso se denomina Fundamentos de Bases de Datos. Este módulo pues está orientado, está estructurado para que ustedes puedan comprender los conceptos básicos que se desarrollan dentro de ese ejercicio de manejo de información dentro de las organizaciones. Por lo tanto, el objetivo de esta sesión sincrónica es primero realizar una breve introducción a los conceptos básicos y plantear eh, los fundamentos necesarios para que ustedes entiendan cómo se desarrolla un sistema de información dentro de las empresas. La agenda para el día de hoy: vamos a realizar en primer lugar una breve presentación del módulo número uno del curso. Luego procederá a hablar de lo que son los conceptos de datos e información. Vamos a hablar de qué tipos de datos nosotros podemos encontrar dentro de un entorno organizacional. Vamos a hablar del objetivo y las características de la información, las técnicas y las herramientas para el levantamiento de la información. Luego, finalmente, cómo se realiza el ejercicio de representación de procesos y cómo es el proceso particular de manejo de información que utilizan o desarrollan las empresas. En primer lugar, entonces, recuerden, nuestro módulo número uno se denomina Fundamentos de Bases de Datos y busca principalmente que ustedes puedan identificar los diferentes elementos tecnológicos que le aportan a la administración de los procesos logísticos, de modo que puedan definir el más adecuado en determinadas circunstancias, es decir, el más adecuado que necesita una organización, el más adecuado que pueda generar un aporte significativo para las organizaciones. Bien, recuerden que para este módulo número uno de nuestro curso se tendrá en cuenta el desarrollo principalmente de dos actividades. La primera de esas actividades se denomina Foro Conceptual Bases de Datos en la Logística. Esa actividad, si no estoy mal, tendrá cierre el próximo día lunes 14 de septiembre a las 8 de la mañana.
y a partir de ese momento se habilitará la segunda de esas actividades, que es el diagrama de procesos de flujo. Puntualmente quiero verificar acá cuáles son las fechas de presentación de cada una de esas actividades. Para la actividad número 1, esa tendrá cierre el próximo día lunes a las 8 de la mañana. Tendremos una segunda actividad que es diagramación de flujo de procesos, la cual estará habilitada desde ese lunes a 14 de septiembre hasta el próximo día, lunes 28 de septiembre. Es importante entonces que ustedes tengan en cuenta esas fechas de realización de actividades y de presentación de las entregas que deben realizar para cada uno de esos eventos presupuestados dentro del curso. Bien, entremos entonces en materia del contenido que debemos desarrollar. Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta son los datos o los conceptos, perdón, importantes que necesitamos manejar dentro del contexto de esta asignatura. Esos dos principales conceptos son los conceptos de datos y de información. Los datos son elementos resultantes de los procesos de gestión que se producen en la compañía. También son resultantes de toda la información que interactúa con los diferentes tipos de organizaciones. Nosotros podemos identificar dos tipos de datos básicamente: los datos cualitativos y los datos cuantitativos. Los datos cualitativos proceden de la observación de variables no numéricas de un proceso, como lo pueden ser en el ejemplo que se muestra en pantalla, los compradores de camisas, ¿sí? Por otro lado, eh, podremos encontrar los datos cuantitativos, que reflejan variables numéricas de un proceso en particular, por ejemplo, la edad de los compradores. Cuando hablamos inicialmente de los datos cualitativos, estamos hablando de una característica puntual que tengan mis compradores, por ejemplo, el género, por ejemplo, em, características del cabello, por ejemplo, elementos que no se puedan cuantificar, mientras que cuando hablamos de datos cuantitativos nos estamos refiriendo puntualmente a datos que se pueden cuantificar, como su edad, su peso, su estatura y demás elementos que podemos cuantificar de un proceso en particular. Bien, un dato em, representa información valiosa para la compañía o representa elementos importantes para las empresas, como lo puede ser, por ejemplo, la cantidad de materia prima que yo necesito comprar, ¿no? Son datos realmente significativos porque eso puede llegar a representar los gastos o los costos que tenga que incurrir mi organización para poder producir. Como también puede ser datos importantes los ingresos que genera mi organización, ¿sí? Para poder identificar si realmente el ejercicio productivo que yo estoy realizando, el ejercicio operativo que estoy ejecutando, está representando ingresos significativos, si está representando realmente ganancias, si está generando realmente un impacto beneficioso. Los datos representan entonces resultados, representan eh, objetivos determinantes que representan eh, la ejecución de actividades, la ejecución de acciones que me permiten a mí identificar o tratar de demostrar cómo se han conseguido y realmente qué puedo yo identificar o puedo captar de esos elementos que he encontrado. Como se podrán imaginar entonces, estos elementos son diversos y muy variables en un entorno organizacional. Pueden encontrarse datos absolutamente de todos los ejercicios o de todas las actividades que yo ejecute en la organización, ¿sí? El relacionamiento que tengo con los clientes, con los proveedores, la ejecución de cada una de las actividades de mis procesos de gestión, ¿sí? Las actividades que yo realice en pro de tener algún impacto con con mis competidores, absolutamente todas las acciones que realice la organización o realicen los individuos de la organización dará como resultado algún tipo de dato. Por lo tanto, para las empresas resulta sumamente importante que puedan llegar a almacenarse esos datos. ¿Por qué resulta importante llegar a almacenar los datos? Porque esos datos se tienen que convertir en información. La información es el resultante de analizar de manera conjunta los diferentes datos que se manejan o que se producen para la organización, ¿sí? Cuando yo identifico
que mi equipo de producción es capaz de realizar 2 camisas diarias durante un mes. Y al siguiente mes yo decido cambiar el orden de las actividades que ejecuta mi equipo de trabajo porque quiero probar si realmente pueden llegar a producir em, eh, una mayor cantidad de camisas. Y resulta que producen con el nuevo orden 6 camisas. ¿Sí? Tenemos diferentes datos, tenemos muchos datos, tenemos el orden de las actividades, pueden ser datos cualitativos, podemos encontrar el número de camisas que son datos cuantitativos, ¿sí? Podemos encontrar el tiempo en el cual se realizó la medición de la cantidad de productos producidos. Es decir, contamos con un gran número de datos que me permiten a mí identificar realmente cuáles son los resultados de ese fenómeno que se ha presentado. Pero ¿en qué momento eso se convierte en información? Cuando lo analizo, ¿sí? De manera conjunta, cuando yo la puedo analizar teniendo en cuenta un contexto, cuando la analizo teniendo en cuenta el entorno que llevó a que eso se produjera. Yo obtengo información cuando identifico que bajo un diseño A del proceso, la organización durante 7 días, digamos, fue capaz de producir diariamente 2 camisas en esa línea de producción. Por otro lado, entonces podré identificar que con un diseño B, teniendo puntualmente esas características, la línea de producción fue capaz de alcanzar o de producir un total de 6 camisas diarias. Eso ya es información construida, porque los datos son simplemente datos, ¿sí? Los datos estarán separados o por aparte. Estarán dados que un día lunes la organización produjo 6 camisas, pero nada más. No me permitirá a mí analizar mucho más, mientras que ya cuando yo lo analizo con el contexto, ¿sí? Teniendo en cuenta que es que el equipo de producción tiene un diseño distinto, que fue una ejecución que se realizó en tal tiempo y tal día, pues ya puedo identificar de manera conjunta cuál fue todo el contexto y construir información que ya se convierta en elemento importante para la empresa. Bien. Los datos son o surgen en este entorno organizacional de distinta manera, de distinta forma. Obedecen pues a sus características y obedecen también al elemento, al factor, al proceso que las produce. Podemos encontrar entonces datos numéricos cuya representación se realiza por medio de números enteros. Podemos encontrar también datos decimales cuya representación se realiza por medio de números reales. Podremos encontrar datos binarios. Son datos que únicamente pueden representarse por 2 opciones, por el 1 y el 0, por el sí y el no, por el verdadero o el falso. Podremos encontrar datos alfabéticos, cuya representación se realiza por medio de letras de alfabeto y algunos símbolos especiales como lo pueden ser el punto, la coma y el punto y coma. Podremos encontrar también gráficos, sonidos, fechas, o podremos encontrar también datos alfanuméricos, cuya representación es una mezcla de caracteres numéricos y alfabéticos. Bien, ¿es importante que nosotros tengamos en cuenta esto? Sí, totalmente, porque teniendo en cuenta toda esta variedad de mezclas de datos que se pueden producir, se pueden utilizar dentro de la organización, nosotros podremos entonces diseñar de manera adecuada cómo podemos, por ejemplo, codificar datos, productos, servicios que presta mi organización dentro de un sistema de información, ¿sí? Poder entonces también codificar cómo puedo representar acciones como ejecutadas o no ejecutadas dentro de mi empresa para poderlas identificar fácilmente dentro de una base de datos, dentro de un sistema de información. Y esto podría utilizarlo, por ejemplo, utilizando los datos binarios, con la representación de 1 y 0 para representar que una actividad sí se ejecutó o que una actividad no se ejecutó, ¿sí? Para representar, por ejemplo, que un producto satisfajo al cliente o otro no. Es realmente una manera de poder clasificar rápida y fácilmente datos e información resultante de mis ejercicios productivos y también posteriormente poderla identificar fácilmente. No necesitaré yo, por ejemplo, cuando quiera identificar cuáles de mis clientes se han quejado de los productos que yo les he ofrecido, pues no tendré la necesidad de entrar a verificar queja por queja por queja por queja, sino que podré simplemente, si la he calificado o clasificado, perdón, de manera adecuada,
podré realizar, por ejemplo, una clasificación de cero, si le asigno el número cero a aquellos que se encuentran insatisfechos frente a lo que yo les he vendido o les he ofrecido. Será una manera de arrastrar y de captar muy rápidamente la información que es vital e importante para la compañía. Entonces, ¿qué objeto tiene la información? El objetivo principal de la información es permitir la generación de conocimiento sobre las entidades de las que se ha organizado y contextualizado el conjunto de datos identificados y documentados en el desarrollo de procesos involucrados. Entonces, como se los mencionaba, un conjunto de procesos generalmente está en un entorno productivo, cambiante, de ejecución de actividades que constantemente están produciendo información, están generando resultados de información numérica o cualitativa. Además de esto, entonces, la empresa o los procesos de ejecución básicamente convierten esos datos en información. Cuando los analizan en ese contexto, cuando les dan un entorno que les permite desarrollar sus funciones y sus actividades y les permiten a partir de ellos, pues comprender realmente qué impacto pueden llegar a tener acciones o estrategias que se implementan. Pero cuando se convierte eso en conocimiento, cuando esa información que se logra identificar, que se logra captar, se convierte o se implementa en acciones realmente significativas e importantes para la compañía. ¿Esto qué significa? Que se identifica entonces que, por ejemplo, con el diseño de la estrategia B de la línea de producción, la compañía pudo producir 6 camisas diarias y que con el diseño A solamente podía producir dos, entonces se implementa no solamente en mi equipo de trabajo, sino además en las demás líneas de producción esa estrategia, una modificación que le permita a la compañía aumentar su productividad. ¿Sí? De nada serviría entonces que yo identificara a partir de la información que con un diseño A tengo la oportunidad de producir 2 camisas diarias, ¿sí? Que con un diseño B produzco 6, pero que de igual manera la compañía sigue implementando, sigue desarrollando la opción A. Se convierte en conocimiento cuando se aprende de ese ejercicio y cuando a partir de ese ejercicio se proyectan estrategias y se proyectan acciones que realmente tienen un impacto beneficioso y un impacto significativo para el sistema social o para la organización que los ha venido ejecutando o que está en ese entorno sistemático que ha producido esta información. ¿Qué características entonces tiene la información? Es intangible, es decir, es un recurso que no puede ser sentido, no puede ser tocado, no puede ser tangibilizado. La información debe ser oportuna, ¿sí? Debe ser importante que la información esté abierta a ser utilizada en todo momento. ¿Sí? De nada serviría, por ejemplo, que yo capte la información constantemente de cuántas camisas puedo producir diariamente y cuando alguien llegue a querer realizar ese ejercicio de verificación, de optimización del proceso, de tratar de mejorar los resultados que está alcanzando el equipo, se niegue el acceso a tratar de identificar esos elementos, ¿sí? Se cierre esa información, se capte solamente para algunos involucrados, ¿no? La información debe ser oportuna, debe estar abierta a ser utilizada en el momento en que la organización lo requiere. También debe estar disponible, ¿no? Para estos ejercicios precisamente. No es que la información solamente sea disponible en algunos instantes o en algunos niveles de la organización, sino que la información debe estar abierta a que esté disponible en el momento necesario en el cual la organización lo necesite. Por ejemplo, hagámonos de cuenta que nosotros estamos negociando con nuestra empresa un contrato con un proveedor que me pide que le venda unas 50 camisas a la semana. Y entonces yo tengo los datos de producción o de capacidad de producción que tiene mi empresa almacenados dentro de las bases de datos. Y estoy negociando con ese proveedor, pero primero tengo que saber si soy capaz de cumplirle con las expectativas que tiene o de cumplirle con lo que él quiere que yo le entregue mensualmente o semanalmente de producción. Y yo necesito ir entonces a hablar con el coordinador de producción o con el equipo de producción para validar si somos capaces de
vender o entregarle al cliente esa cantidad de productos y resulta que no, que la información en ese momento no está disponible, que están haciendo un levantamiento, un inventario, que están haciendo una verificación de los datos que se han almacenado en el sistema de información y que solamente podré contar con esa información dentro de 3 semanas. Y resulta que dentro de 3 semanas, cuando por fin me he dado cuenta que sí, que mi organización tiene una capacidad de producción de unas 55 camisas y que puedo venderle esos productos al cliente, pues resulta que ya cuando voy nuevamente a reanudar las actividades de negociación con el cliente, resulta que el cliente ya firmó contrato con otro eh, proveedor o con, en el peor de los escenarios, con un competidor mío. Por eso es importante que siempre la información esté disponible, que sea oportuna para cuando la organización lo requiera. La persistencia, la información debe ser mantenida en el tiempo, ¿no? El ejemplo que les acabo de mencionar, digamos que se puede relacionar de manera directa. Es importante que la información reiteradamente se administre, se almacene, se capte dentro de la organización. De nada servirá que yo tenga unos procesos productivos y que solamente capte la información o solamente capte los datos, digamos los lunes, ¿sí? Voy a tomar datos de cuántas camisas produce mi equipo los días lunes, el martes de pronto no y el miércoles tampoco y de pronto el jueves si tengo tiempo vuelvo otra vez a anotar cuánto pudo realizar el equipo de trabajo. No, porque no estamos mostrando entonces la realidad de la organización, estamos mostrando solamente algo parcial y no podremos tomar decisiones o no podremos tomar acciones a partir de eso que se esté documentando, ¿no? Porque imagínense entonces que yo necesite saber cuánta capacidad de producción tiene la empresa durante la semana y solamente tenga los datos de los días lunes y jueves. Pues no podré decir absolutamente nada, ¿no? Además de esto, la volatilidad. La información es muy variable y muy cambiante, ¿no? Es posible que, por ejemplo, mi equipo de trabajo sea capaz de producir 2 camisas el día lunes, 6 el día martes, 8 el día miércoles, 1 el día jueves. La información es muy variable y es importante que se capte más allá de los diferentes picos o bajos que tenga la variación de esta información. Debe mostrar una realidad de lo que está sucediendo y de lo que se está presentando dentro de ese entorno organizacional. La información es holística, es importante que nosotros tengamos en cuenta que estos datos se deben manejar de forma conjunta, ¿no? No es oportuno que se manejen de manera individual. Precisamente cuando nosotros realizamos un análisis de manera individual, pues posiblemente se está sesgando esa información, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, solamente tomáramos el dato, como les acabo de mencionar, del día jueves para validar cuál es la capacidad diaria de producción de mi empresa, ¿sí? Y resulta que solamente el jueves pudieron producir una camisa, pues eso no significa que durante toda una semana solamente la línea de producción sea capaz de producir 5 camisas, sino que debemos tener en cuenta todos los elementos del entorno, ¿sí? La información debe ser analizada a partir de todos los datos en conjunto, ¿sí? Para poder determinar una cifra, ¿sí? Para poder yo definir que realmente en condiciones adecuadas la línea de producción es capaz de producir X número de camisas. También la exactitud, la información que se almacena, los datos que yo tomo, deben mostrar la realidad de la organización, ¿sí? Deben mostrar exactamente la realidad de lo que se ha producido, ¿sí? No sería posible entonces que yo dijera el día lunes, bueno, alcanzamos a producir 2 camisas, pero voy a documentar que hicimos 3 para demostrar mejores resultados. Y el martes producimos solamente una, pero pues para no quedar mal, vamos a decir nuevamente que hicimos 3. Y al final de la semana llegamos con datos de que producimos 15 camisas, pero en realidad en el stock solamente hay 6. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasó con esto? ¿No? Debe ser información objetiva, debe mostrar la realidad, no debe mostrar elementos distintos. Los sistemas de información, que son elementos que vamos a ver más adelante, deben ser una huella dactilar de lo que es la organización, debe mostrar la realidad, no se debe mentir en la información que se almacena o en los datos que se suministran al sistema de información, porque básicamente entonces convertiremos en que ese sistema de información no es algo bajo lo cual nosotros podamos tomar decisiones oportunas y que generen realmente beneficio para la empresa. Bien, además la información debe asegurar la continuidad, como lo he mencionado,
reiteradamente yo tengo que estar alimentando ese sistema de información, ¿sí? Por ningún motivo yo debo tener ese ejercicio de documentar la información que se genera en los sistemas de información. Para quienes han podido participar, han podido elaborar dentro de organizaciones que cuentan con un sistema de información apoyado, por ejemplo, dentro de un software, saben que cuando existe alguna caída, existe algún bloqueo, de este sistema de información, si nosotros podemos continuar realizando las actividades, las operaciones que se ejecutan en esa empresa, es necesario que todo se documente en elementos em, adicionales, en papel, en plantillas, en otro tipo de elementos que permitan o que puedan asegurar que posteriormente esa información que es necesaria para la empresa posteriormente se pueda cargar dentro del sistema de información. Y lo importante también de esta información es que nos permita generar un histórico. A partir de ese histórico es que yo podré realizar comparaciones y podré validar si los ejercicios que estoy realizando actualmente pues representan una mejora frente a cómo estaba trabajando yo el día de ayer, o si necesito elaborar o diseñar estrategias que me permitan mañana trabajar de mejor forma a lo que estoy trabajando hoy. De nada me serviría a mí implementar o diseñar un sistema de trabajo B para mi línea de trabajo de producción de camisas si yo no tengo histórico donde pudiera validar que antes solamente producía 2 camisas y ahora estoy produciendo 6. Puede que ahora esté produciendo 6, pero si no tengo conocimiento de qué era lo que estaba haciendo yo la semana anterior o de cuánta era mi capacidad de producción la semana anterior, pues no sabré si esto que estoy haciendo actualmente es bueno o es malo. Bien, ¿qué técnicas normalmente se conocen o se utilizan dentro de las empresas para realizar este ejercicio de levantamiento de información? Existen muchas técnicas que siempre pues van a depender de la estructura de información que tenga la compañía, de si la compañía cuenta con un sistema, por ejemplo, documental, si cuentan ya con otro tipo de sistemas de información. ¿Sí? Recordemos que los sistemas de información llaman a centralizar toda la información de la compañía en un punto, pero es posible que de manera independiente la compañía ya haya implementado, haya desarrollado, haya ejecutado sistemas que permitan de cierta manera manejar información, obviamente con un objetivo distinto, con un objetivo particular o puntual de manejar otro tipo de elementos, pero que están a su vez almacenando, gestionando información dentro de la empresa. ¿Qué ejemplos podemos tener de esto? Por ejemplo, los sistemas de gestión documental. La organización ha tomado la decisión de tener que gestionar adecuadamente los documentos que maneja de manera interna y que maneja, por ejemplo, con sus proveedores, con sus clientes. Este manejo de documentos ya es un aporte al manejo de información y de datos dentro de la empresa. Por ejemplo, imaginémonos también en el caso de las organizaciones que toman la decisión de implementar un CRM que les permite relacionarse de mejor forma con sus clientes. Ya esto es una herramienta que obviamente les va a permitir el manejo de información puntual que tiene por unos clientes particulares. Ya en el CRM, por ejemplo, estará documentando números de cédula, nombres de los clientes, ¿sí? Productos que normalmente compra, ¿sí? Empezará entonces a tener una información allí almacenada que de cierta manera puede que no esté centralizada, pero que sí ya hace parte de ese ejercicio de manejo de información y de datos dentro de la empresa. Entonces este ejercicio de levantamiento de información dependerá de la estructura, dependerá ya de los sistemas previamente desarrollados e implementados por cada una de las empresas y que obviamente pues repercutirá en la forma en que se puedan manejar los datos o se pueda manejar la información dentro de cada una de las organizaciones. Uno de estos primeros elementos es el observamiento del proceso. En este ejercicio lo que se realiza es una observación pasiva de los procesos o de las acciones que se ejecutan dentro de la compañía. Es un acompañamiento de lejos a los operadores que ejecutan cada uno de los procesos de gestión de la empresa. Allí se puede observar prácticamente pues cuáles son los ingresos que tiene cada procedimiento, cuáles son las acciones que se ejecutan, las tareas que se realizan en cada procedimiento, cuáles son los resultados que consigue cada trabajador al ejecutar sus actividades. Podremos entonces realizar un levantamiento de la información de cada proceso, identificando qué es lo que se realiza dentro de cada área de trabajo, dentro de cada departamento. Por otro lado, existirá entonces la revisión de la documentación y acá pues tendremos que partir de que ya dentro de la organización existe previamente
una base de documentos, una base de información que está almacenada, que está captada, que está documentada dentro de algún sistema en particular, ¿no? Por lo tanto, en este escenario entonces se basa sobre una organización que ya cuenta con un sistema de manejo de documentos establecido. Y lo que se realizará en este ejercicio de levantamiento de información es validar cuáles son esos documentos que se encuentran actualmente manejados, ¿sí? Por ejemplo, imaginemos en una organización que posiblemente no tenga documentadas las actividades que se ejecutan en los procesos, pero sí tengan, por ejemplo, plantillas para documentar cuántas actividades se realizaron o, por ejemplo, cuántas camisas se produjeron en el equipo de trabajo. Esta documentación es la que permite dar ese primer paso para dar conocimiento e información sobre las acciones o sobre lo que se ejecuta en cada proceso de gestión. En tercer lado encontramos las entrevistas. Al igual, esta es una actividad de campo, como la primera que mencionaba de observación del proceso, pero entonces acá, a diferencia de esa, acá sí hay una interacción directa con el equipo de trabajo que ejecuta las actividades, es decir, una relación directa con aquellos que realizan esas actividades de interacción, de validación, entrevistas, que le permite entonces conocer qué actividades ellos desarrollan, la descripción de las actividades puntualmente de las personas que ejecutan esas actividades, y esto resulta ser un elemento muy importante ya que en ocasiones resulta ser fuente de oportunidades de mejora, ya que pues las personas que normalmente ejecutan los procesos, que ejecutan las actividades de los procesos, pues llegan a conocer o a plantearse ideas de cómo podrían ejecutar de mejor forma esas actividades y cómo podrían obtener mejores resultados. Y teniendo eso en cuenta, entonces eh, pueden presentarse en estas entrevistas oportunidades para optimizar o mejorar los resultados de esos procesos. En tercer lugar, evaluación de los sistemas de información existentes. Nuevamente nos adentramos en un ejercicio en los cual, o a partir del cual, perdón, se pueda contar con sistemas de información existentes dentro de la compañía. Como les acabo de mencionar, validar que si efectivamente posiblemente exista un sistema de información de relacionamiento con los clientes o un sistema de información de relacionamiento con los proveedores, ¿sí? Y a partir del mismo pues validar qué información se puede captar resultante de las actividades o de los ejercicios que se ejecutan dentro de la compañía. Acá, por ejemplo, a partir de una queja se podrá identificar posibles fallas, posibles errores que se estén presentando dentro de la compañía. Una queja me puede mostrar a mí que, por ejemplo, existe una falla en el equipo de ensamblaje del producto que yo estoy ofreciéndole o vendiéndole al cliente, ¿sí? Entonces resulta ser una fuente de información valiosa para la empresa. Y en quinto lugar encontramos la simulación de procesos. Esto pues también dependerá del diseño de actividades que se ejecutan dentro de la compañía. La simulación de procesos básicamente va orientada a tratar en un entorno de simulación de validar cómo podrían ser o alcanzarse los resultados a partir de diseñar un proceso de ejecución de actividades. Es decir, imaginémonos esa actividad que yo mencioné al principio de tener una línea de producción que solamente es capaz de producir dos camisas diarias y que me imaginé que posiblemente cambiando un orden de actividades podría aumentar la capacidad. ¿Cuál es lo distinto? Que en ese primer escenario que yo les dije se ejecutó la actividad sin, digamos, sin medir consecuencias, ¿sí? Posiblemente la línea de producción hubiese pasado de producir dos camisas diarias a no producir ninguna. Pero entonces acá en la simulación de procesos se busca es que a partir de un soporte software, a partir de un elemento que me permita a mí simular los procesos que se ejecutan dentro de mi compañía, pueda validar previamente cuál podría ser ese cambio en los resultados que yo consiga sin llegar a afectar realmente los procesos de gestión que se ejecutan dentro de la empresa. Bien, permítame un minuto por favor. Hablaré ahora de lo que es el ejercicio de representación de procesos. Quiero validar en este momento si no se ha presentado ningún inconveniente con compartir la pantalla. Por lo que veo no hay mayor dificultad porque sí he tenido ocasiones en las cuales la plataforma Big Blue Button se bloquea y no permite
compartir con ustedes el desarrollo de las sesiones que se estén realizando. Bien, ¿cómo se realiza entonces la representación de los procesos que se ejecutan dentro de las empresas? Existen diferentes diagramas, metodologías para representar estas actividades que se ejecutan. ¿De qué se tratan o qué objetivo tienen los diagramas de los procesos? Pues básicamente los diagramas lo que van a permitir es representar esa información que se encuentra contenida dentro del proceso de una manera mucho más dinámica y de una manera fácil de entender. Imaginémonos que nosotros necesitamos identificar puntualmente cómo se realiza la ejecución de actividades, perdón, de cosido de camisa en mi línea de producción. Entonces, si yo tuviera que irme al proceso documentado, pues encontraría bastante información desde cuando ingresa la materia prima, a verificar que el corte se hubiese realizado correctamente, a verificar las medidas y demás. Y por allí en la mitad del proceso por fin lograría encontrar cuáles son las actividades que se ejecutan en ese proceso de cocido. El diagrama me permite a mí, entonces, rápidamente identificar cómo se realiza el proceso de manera general, de una manera dinámica y muy rápida, como lo digo. Y si yo necesito verificar una actividad puntual o una actividad particular, podré dirigirme puntualmente a verificar esa actividad, sabiendo dónde se encuentra ubicada, sin tener que leer la totalidad del proceso documentado. Uno de esos diagramas que normalmente se encuentran es el diagrama de entrada y salida. Este diagrama de entrada y salida se encarga de describir detalladamente cuáles son las entradas que tiene cada uno de los procesos, va a definir como proceso en términos generales las actividades que se ejecutan dentro de ese proceso y va a demostrar las diferentes salidas que puede tener un proceso. ¿Por qué se menciona diferentes salidas? Nosotros comúnmente llegamos a entender o a imaginar que un proceso solamente tiene una salida resultante, un producto final. Y no, comúnmente además de ese producto final puede ser como resultante diferentes elementos, por ejemplo datos, los datos de la cantidad de productos que se realizaron. Puede ser dato resultante también los residuos de los recursos que se utilizaron y quedaron allí. Y hay otro elemento también resultante que por ejemplo ahí está en la última parte del diagrama, una salida que se volvía a convertir en una entrada, la retroalimentación, ¿no? Que es precisamente esa información, ese aprendizaje que se adquirió y que vuelve a ingresar y vuelve a ser parte del proceso para que el mismo se convierta en algo mucho más productivo y eficiente, ¿no? Obviamente si se genera conocimiento, ¿no? Ahí es cuando se habla de que la información es importante que se convierta en conocimiento, porque a partir del conocimiento es que se va a permitir optimizar los procesos. Esto es como si nosotros realizáramos ese ejercicio productivo, de las camisas y nos diéramos cuenta entonces que si yo primero verifico el material y después realizo el ejercicio de coser, identificará que así puedo producir más camisas y no al contrario. Pero si yo identifico esa información y no tomo decisión, pues eso quiere decir que no tiene ningún impacto. Mientras que cuando se toma la decisión, cuando se genera ese conocimiento, cuando se aprende esa acción y se corrige las actividades, pues allí es cuando realmente se tiene un impacto significativo y se puede tener en cuenta que ese ejercicio de retroalimentación tuvo un beneficio. Encontraremos los diagramas de bloque. Los diagramas de bloque van a depender de la cantidad y el número de operaciones que se ejecuta dentro del proceso. Obedecerá entonces a un orden lógico de esas operaciones, pero en algunas ocasiones debemos entender que algunos procesos se saltan o no es necesario que esas operaciones se ejecuten dependiendo del resultado que se quiera alcanzar. Por ejemplo, en la imagen ustedes pueden ver que todo sigue una secuencia hasta la operación número 4 porque sigue dos rumbos distintos. Por un lado sigue hacia la operación 5 y operación 6 que finaliza, o por el otro lado se puede ir hasta la operación 7 donde también finaliza el proceso. Esto depende de las actividades que se ejecuten. Hagámonos una idea de, por ejemplo, una línea de producción de tenis, donde se realizan tenis para la venta en general, tenis con características estándar. Y hay algunos tenis que son personalizados, entonces ese podría ser la operación número 7, ¿no? Cuando los tenis son estándar, continúan a la operación 6
operación 5 y 6, ¿sí? Donde se va a finalizar el proceso, pero cuando son personalizados pasan de la operación 4 a la operación 7 para validar las modificaciones o diseños personalizados que se le pueden agregar. Bien. Por último encontraremos el diagrama de flujo. Es el diagrama que comúnmente se utiliza dentro del entorno organizacional, donde básicamente se busca diagramar desde inicio a fin las actividades que se ejecutan dentro del proceso. Además de las diferentes actividades que se ejecutan dentro del proceso, también se busca diagramar las decisiones que se toman en el proceso. Por ejemplo, si el producto es personalizado o no, si es estándar, ¿sí? Cualquier tipo de decisiones que son importantes y que le dan un flujo o un desarrollo de actividades distinto a la ejecución de esas operaciones. Acá puntualmente es cuando un operador que quiere buscar, que quiere identificar una actividad en particular para entender cómo se ejecuta el proceso, puede identificar, puede visualizar ese diagrama de flujo e encontrar esa operación en particular y dirigirse puntualmente a esa operación sin tener que verificar o sin tener que leer puntualmente todo el desarrollo del proceso. ¿De qué se trata entonces ese ejercicio de procesamiento de la información? La idea de establecer un sistema de información dentro de una empresa es tratar de centralizar en un solo lugar todas esas variables, todo ese flujo de información que se presenta para la compañía. Imaginémonos nosotros que recibimos una queja por parte de un cliente, ¿sí? Por medio de mi sistema CRM que está para ah, facilitar mi ejercicio de comunicación con los clientes y resulta que esa queja se debe a una demora logística que tiene mi equipo de trabajo, mi organización. Si la información no está centralizada, ¿qué puede hacer el operario del CRM cuando recibe esa queja? Pues absolutamente nada, ¿no? ¿Cómo puede pasarle esa información al equipo de logística o cómo puede validar, cómo puede consultar cómo está el pedido del usuario? No tiene cómo poder atender a esta necesidad. Mientras que cuando nosotros podemos centralizar esa información, cuando nosotros podemos contar con un punto que se encarga de direccionar esa información a los diferentes apartados, de integrar la información, de integrar los canales de comunicación, pues entonces se podrá realizar ese ejercicio de contactar con el área encargada que pueda darle una respuesta mucho más oportuna y eficiente a los clientes. Bien. Es importante a la hora de realizar este uso o este ejercicio de implementación de los sistemas de información que se tengan en cuenta algunas condiciones. Una de ellas es que se cuentan con las bases suficientes de hardware y de levantamiento de información oportuna para que se pueda desarrollar el sistema a lo largo de la organización. Otros elementos es que se verifique que existe compatibilidad entre el sistema de información central que se quiere implementar y los otros sistemas que se han implementado dentro de la compañía, es decir, por ejemplo, con el sistema de documentación, con el sistema de relacionamiento con clientes, con el de proveedores, ¿sí? Que no vamos a generar ningún tipo de incompatibilidad, porque imagínense que fuera incompatible el sistema de relacionamiento con proveedores y el sistema de información central. Pues básicamente nosotros tendríamos toda la información de la empresa por un lado, pero no tendríamos absolutamente nada de información de los proveedores. No tendríamos cómo integrar esa información a mi sistema de información y por lo tanto mi sistema de información no estaría representando algo realmente contundente de la realidad de la empresa. Bien. ¿Qué metodologías existen para la implementación de un sistema de información para las compañías? Existen diversas metodologías en el entorno mundial que han sido objeto de estudio de diferentes teóricos, de diferentes científicos que han determinado cómo es la mejor forma de desarrollar este tipo de ejercicios. Digamos que de cierta manera, desde 1974, cuando nosotros podemos estudiar la difusión de innovaciones de Everett Rogers, quien planteó cómo debería ejecutarse, cuáles son las acciones que ejecutan las compañías para realizar este tipo de ejercicios, podemos identificar un conjunto de acciones. ¿Sí? No quiere decir que una metodología sea mejor que otra, pero sí es importante que se tenga en cuenta que algunas compañías eh, desarrollan ese tipo de acciones, ese tipo de actividades, dependiendo de las necesidades que tengan. Más adelante, en la siguiente sesión sincrónica, posiblemente yo exponga un poco más sobre este flujo de actividades, sobre estas fases importantes, pero en términos generales,
Este ejercicio inicia a partir de identificar una problemática que pasa por la organización. ¿Qué problemática puede ser? Pues precisamente ese ejercicio de no poder articular los diferentes datos resultantes de la compañía, ese ejercicio de identificar que no se está generando conocimiento, ese ejercicio de que no se está dando respuesta oportuna a los clientes ante sus reclamaciones o sus quejas, ¿sí? Pueden ser diversas fuentes de información. Luego de esto vamos a hacer un ejercicio de levantamiento de información a nivel general para validar cuáles de esas problemáticas, de esas necesidades que se ha presentado, tienen mayor impacto a nivel general dentro de la organización. Podemos entonces a partir de ese levantamiento de la información establecer algunos requerimientos o algunos requisitos, ¿sí?, que debe cumplir obviamente la herramienta o el sistema de información que se va a implementar dentro de la compañía. No es que el sistema de información me establezca a mí cómo se debe estructurar la empresa, sino que de acuerdo a esas necesidades y esas características que tiene la empresa, pues yo pueda establecerle el sistema de información cómo debe ejecutarse o desarrollarse para tener un armonioso eh, o un adecuado, perdón, desarrollo de funciones para la empresa. Luego encontraremos la definición de los requisitos que no son funcionales dentro del sistema. Podremos entonces definir y desarrollar el sistema dentro de la empresa, realizar cualquier tipo de modificación procedimental y estructural necesaria para que el sistema se pueda implementar dentro de la compañía, pero también solicitarle al proveedor que realice modificaciones al software para que el mismo se adapte a lo que actualmente requiere la organización. Debemos validar el desarrollo de otros sistemas, es decir, verificar que efectivamente existe compatibilidad de ese sistema que estoy implementando con los demás sistemas de información con los que cuenta la compañía. Despliego todo el sistema, debo realizar ejercicios, perdón, de formación y capacitación en torno al uso del sistema para que efectivamente los trabajadores, como lo mencionaba con anterioridad, pues hagan uso del sistema, lo describan, lo documenten, sumen los datos, sumen todos los elementos necesarios para que esa información sea valiosa y se mantenga dentro de la organización. Y por último, el mantenimiento del sistema de información es sumamente importante que con reiteradas ocasiones y periodicidad se realicen actividades orientadas a validar que el sistema de información está mostrando una realidad de la organización. Esto se puede realizar por medio de auditorías donde se verifique que los datos que se encuentran allí almacenados son los datos reales que se están llevando a cabo o que se están ejecutando dentro de la empresa. Bien, mis estimados estudiosos, siendo las 11:47 casi llegamos al tiempo de los 50 minutos, donde pues de acuerdo a los lineamientos que yo les había dado a la sesión sincrónica anterior, habrían dos espacios dentro de cada una de las sesiones sincrónicas. Un primer espacio que es la exposición mía y un segundo espacio que es el debate que se puede realizar con ustedes. Por lo tanto, los invito a que me escriban por medio del correo electrónico de la plataforma cualquier duda, cualquier inquietud que tengan sobre las temáticas que hemos trabajado. Gracias a todos y hasta la siguiente oportunidad. Hasta pronto.